el diputado Luis Espert de La Libertad Avanza salió a apoyar el veto del presidente Milei a la ley por completo que buscaba recomponer las jubilaciones. Sí, esas mismas personas que se lavaban la boca de las jubilaciones de los jubilados, que siempre los usaron de forma política para hacer campaña y poder sacarle los votos, ahora se rasgan las vestiduras para a nosotros nos importan los jubilados, no pueden cobrar esto, cuando literal siempre que estuvieron en el gobierno los arruinaron y les dieron por donde no podían. Te dejo con la palabra del diputado y déjame opinar qué opinás específicamente. Déjame en los comentarios qué opinás sobre el veto que hizo el presidente Javier Milei por completo de la ley que salió en el Senado. ¿Esto es una jugada política? Yo creo que es una jugada más política para llevarle la contra al gobierno y poder arruinarle el programa económico, porque sabemos que esto le rompería la caja económica al presidente, un gasto tremendo. Aunque digamos la verdad, los jubilados están pasando por un momento tremendo, pero no es de ahora, siempre estuvieron mal. Y siempre me dio la bronca que siempre tuve de que los jubilados, personas que siempre se rompieron el lomo laburando, cobrasen la miseria que están cobrando. Y siempre cobraron la misma miseria y nunca cobraron lo que verdaderamente se merecen. Te dejo con la palabra y nos vemos en la próxima. A ver, la reunión de ayer estaba ya programada para conversar sobre el Pacto de Mayo. Estuvimos punto con punto los 10 puntos del Pacto de Mayo, el RIGI también, y obviamente era ineludible hablar sobre el tema de la aprobación del Congreso de la fórmula jubilatoria nueva, ¿no? Claro. Así que ese tema salió, pero no fue por eso que nos juntamos, ya estaba programado todo. Ahí sí se decidió, el presidente decidió vetar totalmente este proyecto de ley porque lo consideramos claramente como desestabilizante de la gran columna vertebral que tiene este programa económico, que es el déficit cero. Esto no es un aumento de los jubilados que quiere dar el resto de la oposición política o el resto de la política, sino mandarle un exocet a la línea de flotación de esta columna basal que tiene el programa, que es el déficit cero, porque es muy obvio lo que está pasando ya cuando uno suma lo que pasó con universidades, lo que ha pasado con el Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo que ha pasado con la CIDE también, que acá no hay ningún objetivo de mejorar la vida de los jubilados, sino tratar de dañar lo máximo posible la estabilidad del programa económico, y eso el presidente no lo va a permitir y su equipo tampoco lo va a permitir, y lo vamos a seguir defendiendo. Mire, acá muchos de los que levantaron la manito, tanto en diputados como senado, para esta ley absolutamente irresponsable, nunca dijo nada cuando las jubilaciones caían 30% el año pasado en el medio del plan Platita, y recordemos que las jubilaciones con la fórmula jubilatoria del presidente Milei ya ha crecido 5% respecto de lo que eran las jubilaciones a finales del año pasado. Así que acá, en el medio de un ajuste monumental que se está haciendo del gasto público, las jubilaciones en términos reales, este gobierno las está haciendo crecer 5%. Pero para ponerle números, para que quede más claro todavía, además de que, insisto, las jubilaciones ya están creciendo con la fórmula del gobierno, este proyecto de ley pretende aumentar más el gasto público por encima de lo que representa estar mejorando las jubilaciones un 5% en términos reales, en cerca de 7.000 millones de dólares. Esto es 10% del presupuesto que el gobierno tiene para este año, un verdadero disparate, además de que viola abiertamente el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que dice que toda ley que autorice gastos no presupuestados, y este es un gasto no presupuestado, debe tener su financiamiento. Y acá no hay ningún diputado ni ningún senador que presente un solo proyecto de ley con su financiamiento cuando van a aumentar el gasto. Esto no puede ser. Además de que el gobierno no va a permitir que el déficit fiscal cero sea dañado, de ninguna manera. Quizás los que votaron esta ley están acostumbrados a la droga de la emisión. Sí, yo acá lo que veo con claridad, que el julepe que a muchos les duró, el incendio en el cual dejó el país el kirchnerismo, duró poco. Pero parece ser que ya está. Es cierto que este gobierno, fruto del ajuste que ha hecho en el gasto público,
ha logrado bajar 25 veces la tasa de inflación. Arrancó el año, con diciembre del año pasado, con 1.400% de inflación anualizada. Hoy estamos en 60, eso es 25 veces menos. Pero no hay que parar con esto. Esto se logró porque el déficit es cero y porque la sociedad ve que hacia adelante el compromiso es grande. Pero acá yo ya veo que como esto está funcionando y como hay muchos que se transformarían en políticamente inviables, pues se quedan sin discurso, si esto funciona, ya lo empiezan a dañar. Y los que están más o menos de acuerdo ya están jugando a la política para el año que viene. ¿Quiénes son, por ejemplo? ¿Quiénes son? ¿Lustó, Macri, quiénes? Sí, a ver, acá levantaron las manitos todos para que esto saliera con 2 tercios, porque es importante decirlo, esto fue sancionado tanto por diputados como en el Senado por 2 tercios de las 2 cámaras. Claro. Ahí lo único que ha quedado afuera de esa votación afirmativa ha sido la Libertad Avanza. Y yo digo, ¿cómo operar? Para los jubilados, dar esto cuando ya el gobierno le está dando 5%, porque esto es importante decirlo, porque parece ser que el gobierno no le quiere dar a los jubilados, no, el gobierno en el medio del ajuste más grande de la democracia, está dándole 5% en términos reales más a los jubilados. Le cobran una miseria a los jubilados, pero por supuesto que cobran una miseria. Pero la cantidad de platitos que tenemos que tener en el aire al mismo tiempo, haciendo equilibrio, es enorme. Entonces, le va dando prioridades con el tiempo a distintas cosas. José Luis. 5% mejoran los jubilados, no me parece que sea poca cosa en el medio de un ajuste brutal como el que estamos haciendo. Guillermo Laborda te saluda, ¿cómo andás? Hola, Guille. Bien, ¿hay algún plan B? Porque eventualmente tras el veto el Congreso va a intentar insistir con los 2 tercios en ambas cámaras para hacer vigente la ley. ¿Qué eventualmente en ese escenario qué harían? Vos decís, si el Congreso insiste con los 2 tercios... Y es ley, claro. Sí. Mira, yo, en primer lugar, llamo a la reflexión de muchos diputados y senadores que levantaron la mano irresponsablemente para la aprobación de esta ley, porque es engañar a los jubilados, porque esto es más emisiones, más inflación, y además es estafar a los jóvenes del futuro, porque esto se paga con más impuestos en el futuro. Sí. Los jóvenes son el futuro del país, que es donde más concentración de pobreza hay en la Argentina. La gran concentración de pobreza en la Argentina está en el futuro argentino, lo están arruinando. Sí, bueno, pero a ver, los jubilados en el presente están en la indigencia. Sí, bueno, por eso, como están en la indigencia, este gobierno, en el medio de un ajuste, donde todos los gastos que se puedan manejar los está bajando, a los jubilados este gobierno le ha dado 5% en términos reales. Sí, pero dependen de un bono, de que el presidente todos los meses le dé un bono. Sí. Y ¿no? Así va a ser hasta que el Congreso no apruebe una reforma previsional que tiene que ir atada de la reforma laboral, porque esta es otra cosa. En un sistema de reparto, a los jubilados se les paga con lo que se recauda de los impuestos de los activos, de los trabajadores activos, los aportes personales y las contribuciones patronales. Y para eso se requiere bajar el trabajo en negro, porque hoy tenemos la mitad de la población trabajadora en negro. Cuando la población trabajadora en negro pase a ser mínima, ahí el sistema previsional, no mi ley, el sistema previsional le va a poder pagar a las jubilaciones una jubilación no miserable como la que yo reconozco que se les paga hoy. Ahora, para eso, los diputados y los senadores tienen que levantar la manito para una ley laboral que reduzca los costos laborales, que descentralice la negociación colectiva, José Luis, que le dé democracia sindical, etcétera. Pero hasta tanto no haya una reforma laboral, no lo engañemos a los jubilados, se le va a seguir pagando miserias. Okay, José Luis, el que quiere pagarle, y nosotros somos los primeros, jubilaciones razonables a los jubilados, tiene que ir por una reforma laboral urgente y además seguir eliminando la inflación como la estamos eliminando. José Luis, la oposición dice, ¿cómo es posible que no hay plata para los jubilados y hay plata para la CIDE? 100 palos para la CIDE hay, no hay para los jubilados. ¿Qué se le ¿Qué le contestan? La respuesta es que los 100.000 millones de pesos, que son cerca de 70 millones de dólares al dólar de 1.300, 1.400, estamos hablando de 70 millones de pesos. Si vamos a hablar de números, son 70 millones de pesos
contra 7.000 de dólares, millones de dólares. 70 millones de dólares que cuesta la ampliación del presupuesto de la SUICIDE contra 7.000 millones de dólares que cuesta este proyecto de ley. ¿Anualmente? Anualmente. Son 100 veces más. 100 veces más. Sí. Y todo para engañar a los jubilados, porque no hay financiamiento para esto. Sí. El proyecto de ley no tiene financiamiento. Los que levantaron las manos para esto no se preocuparon por la violación a la ley que significa este proyecto de ley, a la ley de administración financiera. Y además son 100 veces más. Y además diría Argentina sobre la CIDE, porque esta es otra discusión que se dio en estos días. Argentina tiene muchas hipótesis de conflicto. Arranquemos porque Argentina sufrió el atentado de la AMI en la Embajada de Israel. Sí, claro. Hipótesis de conflicto hay, más con un presidente completamente alineado con Occidente y la defensa de Israel. Y además tenemos la RAM con los mapuches en el sur, la triple frontera, la alegría con la cual la droga viene de Bolivia y Perú y aterriza en nuestras pistas clandestinas en el norte y de ahí baja el resto del Y país. los iraníes con Bolivia. Los iraníes con Bolivia. O José sea Luis, que hipótesis de Sí, conflicto, hay muchas. hay muchísimas como para que se justifique mejorar el presupuesto de la CIDE en 70 millones de dólares, no en 7.000 millones de dólares como cuesta este proyecto. diputado, por último, ¿está en carpeta, están pensando elevar la edad jubilatoria? Mire, no les sabe. En este momento no tenemos un proyecto en ese sentido para hacerlo ahora realidad. Pero lo que sí, para seguir hablando con propiedad y no ser cínicos e hipócritas con el sistema jubilatorio y con nuestros futuros jubilados que son los jóvenes de hoy, mire, si la esperanza de vida está aumentando como está aumentando, no hay duda que hay que subir la edad jubilatoria. ¿Por qué? Porque si no es seguir mintiéndonos. Si la esperanza de vida crece, claramente hay que aumentar la edad jubilatoria, porque no hay cómo pagar jubilados que viven mucho más tiempo que antes sin mayores ingresos.